A través de esa mentira constante durante 40 años, los ciudadanos tienen la percepción de que esto es una democracia. ¿Por qué? Porque no conocen la democracia. Al igual que cuando había aquí una dictadura bajo Franco, la alternativa a Franco era el comunismo. ¿Puede llegar a pasar que haya manipulación de votos? Por supuesto, pues en España hemos tenido terrorismo de Estado. Un tema que he visto mucho, bueno, sobre todo a raíz de empezar a investigar acerca de ti, es la afirmación de que en España no existe una democracia como tal, sino que lo que existe es otra cosa. ¿Esto lo podías explicar y por qué, de dónde nace esta idea? Bueno, esto es una cosa que se ha defendido desde que se promulga la Constitución del 78. Es más, desde que se enteran que se está haciendo la Constitución del 78. La Constitución actual es una Constitución que se hace en secreto, se hace con un Parlamento que no era constituyente, no se compone el Parlamento de esa época, o sea, no se elige un Parlamento para hacer una Constitución, que es lo que debía hacerse, porque obviamente una Constitución ¿a quién afecta? Al conjunto de los ciudadanos. En consecuencia, digo yo, que serán el conjunto de los ciudadanos los que tengan que intervenir en los mecanismos para que se haga una Constitución. Bueno, una Constitución hecha en secreto por los jefes de los partidos. Además, muy buenas. Una Constitución hecha en secreto por los diferentes líderes de los partidos, con la finalidad de repartirse el pacto entre los que tenían poder, los franquistas, y los que no. Repartirse el Estado entre ellos. Esa era la finalidad. Y desde entonces, todas las personas que no quisieron participar de esa trampa, de esa traición al pueblo español, y no estoy hablando solamente, como es público y notorio, mi maestro Antonio García Trevijano, sino Rafael Calvo Serer, el propio Don Juan, el padre del rey, cuando se entera de lo que se está haciendo, lo rechazó totalmente. Luego le hacen, bueno, yo tengo pendiente sacar un documental de Don Juan sobre cómo se produce todo esto, porque llega un momento en el que no le queda más remedio que, como él le dijo, por ejemplo, a un amigo, Jaime Peñafiel, aceptar una ceremonia humillante, en sus propias palabras, en la zarzuela y en un cuartucho, renunciando a la corona, ¿no? Entonces, desde que se constituye la propia Constitución, que como tal no es una Constitución, porque no separa los poderes del Estado, que es lo que debe hacer principalmente un texto constitucional, si no es una ley fundamental o es cualquier tipo de ley suprema que ya existían antes de las Constituciones. Se advertía algo que no solamente es que se sabía en la época, sino que se sabía de antes. Gerard Lichthoff, en los años 50, el Tribunal Constitucional de Bonn, el presidente, ya definió lo que era el Estado de partidos, que era la integración de las masas en el Estado a través de los partidos políticos convertidos, o sea, pasados de asociaciones civiles, que es lo que tienen que ser los partidos, digamos, agrupar inquietudes sociales para llevarlas al poder, para luchar contra el poder, para defenderse del poder, pues eso lo integramos de manera permanente dentro del Estado. Lo metemos dentro del Estado, lo subvencionamos, lo pagamos y lo convertimos en una estructura estatal. Claro, ahí se pierde el sentido del partido político, de ese instrumento civil para combatir al poder, para oponerse a él. Claro, pero es una jugada maestra, porque quien interviene ahí tiene asegurada, a través de la ficción de que él va a hacer siempre lo mejor para los ciudadanos, como hacen los políticos aquí. Ustedes vótenme que yo voy a derogar no sé qué, que yo voy a hacer no sé qué ley, yo voy a combatir no sé qué problema. Y lo que hacen es, desde dentro de las estructuras del Estado, decirle a los ciudadanos cuáles son sus problemas para luego ellos aplicar ese tipo de soluciones. Entonces, ese régimen político está estudiado y se define como Estado de partidos, es el término técnico, o vulgarmente partitocracia. Vale. Es lo que tenemos en nuestro país porque los jefes de los partidos son quienes tienen todo el poder político. Controla el legislativo a través de diputados que nombran ellos en un sistema proporcional, 68.3 de la Constitución, que fue inventado en el siglo XIX para aplicarlo en Australia, precisamente controlar las colonias británicas, porque al final quien tienes que controlar son 2 o 3, 4 personas, los jefes de cada partido, y es más fácil así controlar una colonia, un pueblo, que no si ese pueblo puede designar candidatos y representantes libremente, obviamente. Entonces, dentro de esta estructura de poder, lo complicado es que, como toda estructura de poder que carece de los elementos legítimos para que la gente lo acepte, que es ser un régimen democrático, es decir, que la gente perciba que interviene, que sí que tiene sus mecanismos de defensa, a través de esa mentira constante durante 40 años, los ciudadanos tienen la percepción de que esto es una democracia. ¿Por qué? Porque no conocen la democracia. Al igual que cuando había aquí una dictadura bajo Franco, la alternativa a Franco era el comunismo, era la URSS. Entonces, esa construcción y ese paradigma mental que se ha implantado en la mente de los españoles
es lo que hay todos los días que trabajar y machacar, y cada vez, bueno, por suerte más personas van dándose cuenta de lo que es obvio y evidente para ellos, que esto no es un régimen democrático, es un régimen partitocrático. Todos los regímenes políticos tienen sus virtudes y sus defectos, pero el problema es que los defectos del régimen del Estado de partidos tienen unas consecuencias que ya han sucedido, ya se han estudiado, y España está en un proceso crítico, clínicamente, de los males que provoca el Estado de partidos. ¿Y crees que es realista ir a un régimen democrático o es algo que no es muy real y que para llegar a ese punto hay que pasar por alguna guerra, hay que pasar por algo muy dramático? ¿Realista quieres decir si es posible? Sí, sí es posible. Sí, tal por como está la supuesto. situación ahora mismo de España. Sí, por supuesto que es posible, claro que es posible. Si otros pueblos han podido alcanzar metas mucho más elevadas y complejas, en situaciones mucho más adversas, y donde el empleo de la violencia ha sido terrible, como la independencia de la India, por ejemplo en Sudáfrica, o la lucha en la China, la plaza de Tiananmen, etcétera, por supuesto que creo que hoy en día se puede realizar. Creo que estamos en una de las últimas oportunidades de oro para ello, porque en el momento en el que se cercene la libertad en Internet, esto va a ser, si no imposible, muy complicado. Claro, entonces a mí se me plantea la siguiente cuestión, y es, yo cuando voy a votar las elecciones, ¿hasta qué punto yo tengo algún tipo de influencia en lo que va a pasar en el poder? Porque luego si van a hacer otra cosa o van a tener ellos el control absoluto sobre lo que hacen y las decisiones que toman, ¿cómo de importante es los votos que hacemos en las elecciones generales? A ver, en el aspecto... Esto es una cosa que convendría explicar, debería intentar hacerme entender a todo el mundo porque es importante. En el aspecto trascendental del país, es decir, cuando uno mira la historia de un país, ¿hacia dónde va? Ninguno. Porque todos los partidos, todos gobiernan y ejercen el poder a través de tener que colocar a su gente, tener que poner a su gente, y eso te lleva a esa es la ley de hierro de las oligarquías, de Mitchell, que por eso es de hierro, porque la consideraba irrompible, era muy pesimista, y lleva forzosamente a que los partidos políticos, dentro del Estado, en esas estructuras de poder jerárquicas y de sumisión de los subordinados, lleven a un control total de las estructuras por parte de un grupo de personas que al final terminan, aunque entren incluso por idealismo, defendiéndose a sí mismos de tal manera que pierden los ideales con los cuales entraron en un principio. Todos los partidos en este país necesitan deuda, una deuda impagable ya, 1,5 billones. Todos los países aquí, en este Estado, mientras hablamos, mientras ahora mismo se está pactando ayuntamientos, autonomías, quizá el gobierno central, están aumentando la administración, están aumentando cargos, están aumentando empresas públicas, están aumentando toda la carga fiscal que al final tenemos que soportar los ciudadanos, y eso lo hacen todos sin excepción, porque de ello depende su supervivencia. De ello, si tú una empresa entras a trabajar y la empresa va bien para ti, tú no quieres que la empresa fracase, tú no vas a empezar a hacer a destruir administración del Estado donde tienes a tu gente. Esa es la ley de hierro de las oligarquías. Por eso es importante que la gente entienda esto, que da igual a quién vote, porque la situación en la que se encuentra este país requiere de una ruptura civil, o sea, de algo que esté al margen del Estado, porque todos van a tener esa necesidad y todos van a contribuir a ese problema, macro problema que tiene nuestro país de venta de los intereses extranjeros, venta del sector primario, la situación industrial, el desmantelamiento industrial tan grave que hay, el tema de la deuda, por supuestísimo, la inflación, nuestra política internacional, etcétera, etcétera. Todo eso no está ahora con Pedro Sánchez. Es que esa es una línea que se lleva siguiendo ininterrumpidamente desde los años 70. El problema es cuando la gente considera que el hecho de cambiar de partido, cambiar de color, sobre aspectos que no afectan en lo sustancial a esto, para ellos es suficiente. Porque entonces se conforman con no luchar. Es decir, claro que tú, por ejemplo, cuando votas un partido u otro, pues un partido puede aprobar una ley y otro partido puede derogar otra ley, que puede afectar o no en tu vida. Pero lo que la gente no se cuestiona es si esos aspectos afectan en su día a día en lo fundamental, en el porvenir y en el aspecto sustancial de nuestro país. Vale.